fraterno, sin asombro sui dias. Y a pesar de que a veces se le conoce como la esposa de Bioy Casares, la íntima de Borges, la hermanita menor que vivía a la sombra de su gran hermana, y por qué no, la amiga de pasiones de Pizarnik, hoy sería muy inaudito negarle valor a la creadora de una obra cuentística que se sostiene por sí misma. Así es, estoy hablando de la lúcida y misteriosa Silvina Ocampo. El vivir al margen fue su mayor bendición. Escribió lo que quiso, cuantas veces lo deseó. Como le decía don José Antonio su padre cuando se escapaba San Ildefonso. Delfina, como no creo que le dijera a nadie, pero qué bonito imaginarse la metamorfosia en algo fantástico y marino. Garro, como le dicen hoy las enciclopedias y los profesores en los salones. La que todo el mundo crea que era la esposa de Octavio Paz, a palo seco, es en realidad la que casó la literatura de la época y hoy la sigue mostrando de trofeo. ¿Quién más hubiera podido hacer los recuerdos del porvenir, que lo único malo que tiene es no ser obligatorio en los colegios, porque de resto inventó toda esta vaina? Hablar de Elena es meterse en una cosa que no sabrán de dónde los golpeó, pero que el puño será finísimo. Hoy, que tal vez sea la primera y última vez que hablemos, a no ser que los próximos 10 minutos, si al caso más, porque somos bien chismosos, o me... No, que yo no quiero sacarme mala nota, luego eso sí se me ve todo maluco. Allá usted que sabe que ese promedio de 4.6 no le baja. Bueno, a lo que vinimos. La verdad en el bus venía pensando sobre cómo dar inicio a esto, y aunque primero pensé en que podíamos comenzar exponiendo sobre literatura fantástica y la concepción que tiene Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo o incluso Todorov, de una razón y dije, uy no, qué pereza. Calmada, ni que estuviéramos en una conferencia en Harvard. Tal vez a mejor empezar por algo más cercano, y es que yo sí me pregunto harto cómo podemos primero definir lo fantástico. La cosa es dura. Por ejemplo, para ti, ¿qué es lo fantástico? ¿Hay algún cuento que tú digas sin ninguna duda esto es fantástico por tal y tal razón? No sé, pues es que a mí me parece que hay que ser precavidos con decir que algo es completamente fantástico y que no. Porque, no sé, a mí me parece que hay ciertos matices. Mira, yo percibo lo fantástico como algo que sucede y que no puedo explicarlo bajo como las leyes de mi razón. De pronto mi primer acercamiento a lo fantástico no es tanto por una criatura sobrenatural o esos tipos de espanto. Para mí es como algo que me desestabiliza. No sé, estoy pensando en lo que yo he leído de niño y imagínate esto. Pon tú, yo tenía como 11 o 12 años y leí por primera vez Continuación en los parques. ¿Sí sabes cuál es, no? Sí, es Continuidades en el parque. La del tipo ese que está leyendo en su sofá una historia de un asesinato y sin suspiro ni sospecha, ¡tas! Al que le dan la tusa es a él. Ese. Mira que la fantasía de eso, al contrario de los cuentos, no sé, de los hermanos Grimm, es que la fantasía en esos te genera como un extrañamiento, como que tú no crees que haya un duende que se lleva a un niño para casarse con una princesa, pero tú al final haces un pacto con lo que ves, pero tú sabes muy bien que eso no sucede. En cambio, lo que planteaba Continuidades en el parque es algo como distinto, porque tú como el personaje ves como imperceptible ese límite de lo cotidiano y lo fantástico. ¿Quién quita que tú eres el que lees y resultas muerto? No habría nada imposible. Lo fantástico son como cositas salidas de base, pero que suceden en los espacios más cercanos. Ok. Lo fantástico, más que una construcción rigurosa, formal y temática, es una suerte de dimensión. ¿Sí? Me explico. Lo fantástico que vemos, no sé, en obras como Drácula, que es por allá a final del siglo XIX, no sé, creo, está puesto en duda. Tú sabes que no existe y sin embargo lo aceptas porque hay un pacto de lectura. Es algo fantástico que se posibilita por el texto y porque nosotros como lector lo estamos leyendo. Pero creo que a eso hay que especificarle unas cositas. En muchos cuentos fantásticos el desconcierto no se da solamente porque el lector lea ese evento inexplicable. También le pasa eso al mismo personaje. En Drácula ese sobrenatural causa espanto, ¿no? Pero mira que más que espanto, yo creo que los cuentos modernos le apuestan más como a una especie de vacilación. Uy, Nata, no sé. Es que yo creo que eso ya sería como generalizar bastante el sentimiento que provocan los cuentos fantásticos. Mira que hay vacilación, eso sí te lo debo admitir. Pero, a ver, piensa, yo me la voy a pegar a Todorov porque en serio me parece muy severo y me embellece como lo dice. Ese sentimiento que provoca el cuento fantástico de justificar eso aparentemente inverosímil
se da por la reacción del personaje y de nosotros como lectores de entenderlo con nuestras propias leyes, o sea, las que ya tenemos, como que regimos bajo como lo que está sucediendo, bajo lo que pasa en nuestra realidad inmediata. ¿No se te hace como bonito pensar en eso? Como que un cuento fantástico es la eterna justificación de lo que pasa. Es decir, este acto de justificarlo siempre es permanente. El lector nunca encuentra un absoluto y es en ese camino, como en ese camino de empezar a justificar, donde el cuento se potencia. Ay, Andrés, eso está divino. Mira que sí, lo fantástico es como un elemento provocador que nos envuelve en un camino sin salida, en el que admitimos nuestra incomprensión frente a ese mismo cuento. Y mira que No, además, espera, no he terminado, déjame continuar. Te decía, y a ustedes, porque me están escuchando o no, lo fantástico es algo seductor. Y mira que eso me hace pensar en los cuentos de Silvina Ocampo. Me parece que son tan tentativos. Ahí lo fantástico se inmiscuye de una manera distinta. Los personajes asumen este extraordinario como si fuera un hecho común más, y somos nosotros los que advertimos ese contraste. El asombro y lo fantástico entonces proviene de nosotros, los lectores, porque el cuento no muestra ese desconcierto frente a eso inexplicable que está sucediendo, ¿me entiendes? Sino que es a partir de eso y de que los personajes lo perciban tan propio que empieza la vacilación. Empezamos a reflexionar que esa fantasía expresa una suerte de sinsentido, un absurdo. Y es que eso, lo real, es en sí mismo una absurdez, porque, a pesar de su orden racional y su rigor, admite que hay una cierta desestabilización. Nata, ahora que dices eso me siento como hasta tonto, no lo pensaba antes, pero Elena, como para el primer cuentario que escribió un cuento que se llama El día que fuimos perros, y suceden cosas tan curiosas. En el inicio que narra, como que admite un poquito desde la distancia que son perros, o sea que un día fueron perros. El cuento va muy en resumen, porque quiero que ustedes lo lean, no se hagan los locos, de dos hermanas, Leli y Eva, que después de que como los papás se parchan como para no sufrir el verano, empiezan a saltar entre ser niñas como en una casa inmensamente grande y hacer perros. Para las niñas, o al menos para Leli, que es la que habla, cambiar de especie y de sensibilidad es la cosa más normal, es lo anecdótico, y justo es una apuesta de garro muy curiosa sobre lo fantástico que mencionamos un poquito al inicio, y que es lo fantástico que ocurre con toda potencia, cuando lo que uno nunca espera que pase, pasa. Lo fantástico es como algo que está a la vuelta de la esquina. Espera, pero entonces, ¿dónde está a lo que te referías con la vacilación que también ves en Elena Garro? Yo creo que es una apuesta de vacilación. Es que píllate esto y es como para que en serio te sorprendas más y que el que escuche ni siquiera sepa qué está pasando. Las niñas ya cuando son perros, o sea, las niñas ya siendo perros, hablan con una normalidad increíble. Cuando eran humanas, antes, hablan en un tono dudoso de lo fantástico. Cuando son perros, hablan de serlo como si amaneciera así todos los días. A la larga uno admite y el cuento admite y uno con la voz de Elena admite como muy pasito, muy tácito, que no se va a lograr un sentido, pero que tan solo concebirlo es como valioso, que es bueno, no sé, haber conocido a Lali, haber conocido a Eva, haber conocido a Buda y haber conocido a Cristo, porque sabes, esa apuesta por lo fantástico que empieza a revertir los personajes con sus tonos, luego a sus personajes con la identidad, también lo hace con nosotros cuando lo leemos. ¿Sabes qué me llama la atención respecto a algo que acabas de decir? Y no es que te lo esté exigiendo ni nada, pero este juego de Elena Garro con lo fantástico apunta a algo. Porque mira que sí, como pasa en Garro, siento que también sucede en muchos cuentos de la Ocampo. Mira, por mencionar uno, y tal vez uno de los más famosos, el de La Casa de Azúcar. ¿Sí sabes cuál es, no? No sé, no es como el de esa pareja que llega como a una casa re bonita y no sé qué, y la muchacha y no sé qué, pero que es re supersticiosa esa vieja, y que al final como se termina moceando con otros. Pero como lo dices, no. La muchacha en cuestión es Cristina, y sí, la pobre sufre de exceso de agüeros. Ella cree que todo pronostica algo. Entonces, Cristina cree que cuando uno vive en una casa antes habitada, termina por vivir del modo como lo hacía la persona que vivía pues en esa casa, ¿no? El narrador, su esposo, le miente y termina en esa casita. Pero fíjate que todo empieza a tornarse bien extraño cuando la superstición de Cristina empieza a convertirse en un hecho. Yo creo que en ese cuento podemos ver eso de una tensión entre lo real y lo que tú sabes que es como muy ficti. Porque uno sabe que las de ahorita no se convirtieron en perros, pero lo que tú decías, eso se convierte en una realidad. O bueno, tal vez no. Yo creo que capaz algo similar.
Voy a plantear desde Silvina así. ¿Qué tan probable es que lo que uno piense y sueñe suceda? Pues ese cuento nos muestra que la probabilidad excede la duda. Es como lo que pasaba con continuidad en los parques, el que tú mencionaste antes. Eso extraordinario se hace ordinario. Pero es que lo fantástico acá se demuestra que más que un género puro y duro es esa dimensión, es ese espíritu que hace que nuestra percepción se agudice y percibamos ciertos sucesos extraños de nosotros o incluso de la sociedad. Por ejemplo, eso en los cuentos de la Campo se percibe por el juego entre ser el otro y ser uno. Pero en el cuento de la casa de azúcar, la situación en esta casa ideal, casi de cuento, empieza a ser problema cuando Cristina recibe una visita que le dice que no la vi hace mucho, que ha pasado tiempo, pero que le da gusto volver a verla. Y pues obviamente ella se descoloca, ¿no? Uno podría intuir que ella se enoja mucho y discute con su esposo, pero para nada, sino que se va convirtiendo en esa mujer que vivía antes en esa casa, en esa mujer que estaba esperando ese vestido, en esa mujer que se supone que debió recibir la visita que ella recibía, en esa mujer que ahora vive en un hospital psiquiátrico y se llama Violeta. Cristina se convierte en Violeta. Entonces la fantasía se abre como una dimensión de lo posible para uno, de lo que le es ajeno, pero al final tan familiar. Aunque mira que hacer lo fantástico también se instaura como una forma de reflexionar de nuestro proceder, ¿no? De nuestra interioridad, como el disloque en el mundo fáctico, en esa realidad que nos envuelve también se traslada a nuestro interior, como que algo que no percibimos totalmente. Ay, ya, se extendió. Aparte de que se extendió harto, en serio, no más teoría, ni que la hubiéramos leído toda. Pero es que no fue así luego. O sea, obvio sí, porque ¿tú qué crees? ¿Que lo de Todorov, no sé, me llegó del cielo o qué? Además es que, pues, no sé, lo que estás diciendo parece aplicarse a todos los cuentos fantásticos del siglo XX. Creo, no es que me vayan a linchar, ¿no? Yo venía a echar chismecito bueno sobre ellas en específico, como, no sé, lo que escribían y bueno, me parecía, yo lo que venía en serio era pensar que eran mujeres haciendo cuentos fantásticos. Entonces, ¿tú qué crees que sucede con Elena? O sea, ¿crees que suceda algo tan particular en ella y que su escritura de alguna forma manifieste eso de una mujer escribiendo en su época? La verdad, sí, y un resto. Yo creía que en serio Elena jugaba tanto con eso. No sé, el cuento que todo el mundo conoce de Elena, que me parece tan insigne para este momento, se llama La culpa es de los tlaxcaltecas. Y en ese cuento hay una mujer que se llama Laura. Y bueno, termina viajando en el tiempo y a verse con el mozo. Uy, espera. ¿Cómo es eso? O sea, ¿el contraste social se provoca o es porque ella se va a mocear? Es que tampoco tú dejas hablar, no, o sea, no es que sea importante eso, como apenas es lo que hace que uno vaya pensándose eso. A ver, ahora sí, este es mi temazo. Es que es importante que me entiendas las relaciones socioafectivas primero del cuento. Sí, la palabra socioafectiva suena muy de Twitter, pero es que el cuento hace que las relaciones entre personajes manejan, no sé, como diversas capas. Establecen relaciones sociales, pues hay empleados y como personas aparentemente acomodadas. Hay afectivas, porque, no sé, la tensión principal es un matrimonio, pero está la infidelidad posterior. Y ahí está históricas, no sé, entre el mexicano del siglo XX, del nativo de la conquista. Antes, no sé, de entrar a lo fantástico, que básicamente es un viaje en el tiempo, no sé, la esfera más notoria del cuento como que se establece lejos de esto temático. Hay una apuesta más como en lo semántico. El cuento hace referencia a la culpabilidad de los tlaxcaltecas, como que ayudando, los manes ayudaron a Hernán Cortés, derrotaron a los aztecas. Ahora la culpa, en cambio, ya no recae en un grupo, sino recae en ella. En Laura, ¿no? Sí, ella es como quien traiciona no solo al hombre, que es como eso de que traiciona al hombre me parece ya bastante diciente de, no sé, como estas relaciones de género en la sociedad latinoamericana. También es a su tiempo, como al tiempo que le fue correspondido. Lo fantástico para mí, como en apariencia, juega con la manipulación. El personaje y como el mundo en el que están hechos parecen propios de su tiempo, y es un tiempo al que no podemos acceder. En La culpa es de los tlaxcaltecas, los tiempos son como manifestados, los mundos son accesibles. Lo fantástico es un puente. A ver, es un puente de conexión entre los tiempos, que es algo que nos da la historia como estudio. Es un puente entre los lugares, pues habla como de la exploración.
pero es que en esencia es un puente más firme cuando lo que intenta unir es a la Laura del siglo XX, que está en un matrimonio infernal y desdichado como ella sola, y la Laura enamorada del guerrero pues de hace siglos, como que descubre su identidad en esta traslocación del tiempo. Es como percatarnos de la mujer que vive la fantasía. Laura para nada es una mujer de este siglo, ya a uno no le importa cuándo haya nacido, porque pues lo que importa es cuando ella fantásticamente se descubre. Uy, lo que acabas de decir me suena re harto y además me parece bien bonito, ¿no? Porque mira que, y a conveniencias de este podcast, en los cuentos de Silvina pasa resto eso, como que se pone en tela de juicio todo el tiempo lo que es ser una mujer, qué se espera de ella y lo reprimida que una resulta a conveniencia de lo social, y cómo lo fantástico precisamente ayuda a revertir eso. Pienso en un cuento, entre tantos, en el que se indaga en ese deber ser de la mujer y en cómo terminan interactuando esta mujer verdadera, por así decirlo, con la mujer deber. El cuento en el que estoy pensando es Las vestiduras peligrosas. En este cuento nos topamos con dos mujeres totalmente opuestas, pero a pesar de esa distancia no hay una mirada que juzga. Más bien como que hay un juego de arquetipos que están en un conflicto. No, espera. No me quiero complicar. Te lo voy a contar súper rápido. Y de verdad que esta vez sí. A ver. Imagínate que una mujer, Artemisa, es hermosa, voluptuosa y sobre todo libre. Le gusta desfilar en salidas nocturnas, vestidos que ella misma dibuja y que una mujer llamada Piluca le confecciona. Piluca es lo que se llamaría una mujer bien puesta, una seria en términos de ella. Y es que algo bonito es que Piluca le tiene una estima tan alta a Artemisa, a pesar de que ella le es tan extravagante, tan ajena. Y también Artemisa a ella, pese a que le parezca una santurrona. Ay. Nata, a mí me parece como re severo lo que estás diciendo, pero como que tiene eso de social. O sea, me estás contando un cuento cualquiera y yo en realidad lo que quiero saber es cómo nace un conflicto social entre ellas. Es que imagínate que en esas salidas donde Artemisa se estrena los vestidos, a ella no le pasa nada, de verdad nada. Pero al día siguiente, cuando ella está leyendo el diario, se entera que otra mujer de otro lugar bien remoto en el mundo, que está usando su mismo vestido, la mata. Y ella insiste, como que se sigue poniendo vestidos a costas de ese sufrimiento, ¿no? Entonces ella ya no puede más, y Piluca le aconseja que use un traje más tapado, una ropa que le haga parecer un niñito, y cuando lo usa y sale, el infortunio la arremete. Uy, esperen, ¿cómo así? O sea, ¿se suicida? ¿Vende el vestido? ¿Se va o qué? No, es más desconsolador que eso. Una manada de jóvenes la viola, como las otras tantas que también habían usado su vestido. Y es con su ropita de hombre, que la tildan de tramposa. Mira, ¿sabes? Creo que ahí es donde lo fantástico y lo inexplicable quedan sugeridos como algo del día a día. Porque al final la muerte de todas esas que también vestían los vestidos de Artemisa son acribilladas por ese hecho de usarlos. Como, sí, hay una exigencia una exigencia estética frente a la mujer. Se espera que se vea de cierta forma. Las lastiman por vulgares. Pero cuando Artemisa también trata de contrariar eso y se viste como un niñito, también la matan. No, pero es que... El exceso no está permitido entonces, como ese orden patriarcal que a la vez también tiene una represión que es excesiva, no permite nada. La mirada del hombre azota de manera feroz y nada, ni siquiera el cuento, justifica ese inexplicable, que de hecho termina siendo tan cotidiano, ¿no? Y siento que eso nos pone de manifiesto como el desasosiego que tiene la mujer que no descansa y que no puede descansar porque no puede parar de verse como una puesta en escena, como un objeto estético más. Nata, eso sí me parece re importante, eso que dices como sobre el objeto estético de la mujer, lo podemos llevar incluso al tema de estas dos mujeres escribiendo en un tiempo en donde todavía era apabullante ser mujer, el hecho de que lo fantástico como les sirva de justificación de su existencia misma, a partir del hecho fantástico como si tuvieran que recurrir a todo, a lo inimaginable para poder ser mujer. Es que sí, como que todo el tiempo nos sugieren la pregunta de cómo la mujer es mujer. Al final siento que Ocampo y Garro nos dejan mudos ante la certeza de que todo el tiempo tenemos que imaginarnos, porque esta realidad no parece corresponderse con nosotras. Es de un agobio y al mismo tiempo de una tranquilidad increíble saber que tal vez ese sea nuestro lugar, o incluso el de todos, ¿no?
porque es que ¿quién no se sueña mejor?